La asombrosa y dramática historia de doña Inés de Hinojosa y sus funestos amoríos. Se dice que en las empinadas calles de Tunja, con el gélido viento que susurra terroríficamente entre las antiguas construcciones del centro histórico de esta destacada capital boyacense, aún se escuchan los lamentos del fantasma de doña Inés de Hinojosa y los feroces aullidos de su perro negro que fielmente la acompañó hasta que los chulos o gallinazos acabaron con su hermoso y sensual cuerpo. Algunos habitantes que en la época de la colonia se aventuraban a caminar a altas horas de la noche por la reconocida calle del Árbol, ubicada en la actual carrera novena con calle 18 y que comunica la casa de Inés de Hinojosa con la plaza de Bolívar, decían haber visto su espectro colgando de un enorme árbol de arrayán con su pelo negro ondeando en el viento, y además cuentan que advertían la presencia de tenues flamas que deambulaban cerca de aquel fatídico lugar. Ya han pasado casi 5 siglos desde ese día en que la más hermosa mestiza venida de tierras venezolanas recibió todo el peso de la justicia al ser ahorcada por sus graves delitos, los cuales constituyeron un increíble escándalo que hasta el mismo presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, don Andrés Díaz Venero de Leiva, la más alta autoridad del virreinato de la Nueva Granada, tuvo que viajar a la ciudad de Tunja para encargarse personalmente de este caso criminal. Cuenta la historia que doña Inés se destacó por sus deshonestos y criminales actos de simulación y engaño, participando en la planeación del asesinato de sus 2 esposos, actos delictivos ejecutados por otros 2 hombres a quienes tuvo como amantes. Se dice que ella vivió una vida salpicada de adulterios, hecho que se constituía en un gravísimo delito para aquel entonces, más aún si era cometido por una mujer y además con el agravante de tener un origen mestizo. Se dice además que ella era oriunda de Barquisimeto, Venezuela, y que se casó por primera vez en la población de Carora, en ese mismo país, con el español don Pedro de Ávila, un hombre caracterizado por ser un vividor, borracho, parrandero y jugador. Para aquel entonces, doña Inés vivía con Juanita, quien era su sobrina. Las narraciones históricas cuentan que por esos días llegó a esa ciudad venezolana don Jorge Boto, un apuesto sevillano caracterizado por ser un hombre seductor, acostumbrado a la buena vida y además precedido por la gran reputación que tenía como un prominente profesor de música y danza que se vendía a sí mismo como un maestro de las intachables costumbres de la corte española. Debido a estas especiales virtudes, doña Inés prontamente cayó rendida en sus brazos gracias al carácter seductor de aquel español. Pero como se interponía su marido, entre ambos sufrieron un siniestro asesinato, y por esa razón una noche don Jorge Boto buscó a don Pedro de Ávila en las cantinas y después de ubicarlo lo esperó hasta que ebrio salió para su casa. Es justo en ese momento que, aprovechando las frías, oscuras y solitarias calles, lo asesinó con su cuchillo, propinándole muchas puñaladas mortales. Ante este funesto hecho, doña Inés fingió un dolor irreparable y así pasó libre de toda sospecha ante las autoridades venezolanas. Tiempo después, la pareja conformada por don Jorge Boto y doña Inés de Hinojosa, en compañía de Juanita, viajaron a Colombia y se radicaron transitoriamente en Pamplona, norte de Santander, donde ella contrajo matrimonio con este prometedor español, y es así que más tarde irían a parar a Tunja, la antigua capital de los Aques, una muy importante ciudad colonial
que en importancia se equiparaba con Santa Fe de Bogotá en cuanto al número de habitantes y a la nobleza de los españoles que allí habían echado sus raíces. Por aquel entonces en Tunja, uno de los más importantes era don Pedro Bravo de Rivera, el encomendero de Chivatá, quien de inmediato fijó sus seductoras intenciones en doña Inés, de donde nace y se fortalece un tormentoso romance, teniendo como testigo inmaterial un pasadizo secreto construido entre dos casas vecinas, las cuales se comunicaban discretamente a través de las recámaras de doña Inés y la de don Pedro Bravo, llevándose a cabo un apasionado y prohibido romance entre estos dos inescrupulosos amantes. Esta infidelidad fue propiciada debido a que don Jorge Boto fundó su academia de danza y estableció una sucursal en Santa Fe de Bogotá, que por aquel entonces era la capital del virreinato. En consecuencia, él se ausentaba de Tunja de forma muy recurrente y ofrecía la oportunidad perfecta para los prohibidos amoríos de doña Inés y el encomendero de Chivatá. También se dice que ellos dos establecieron una coartada perfecta, la cual consistía en una aparente relación que se entabló entre don Pedro Bravo y la señorita Juana, sobrina de doña Inés, y de esa manera poder tener una disculpa ideal para visitar frecuentemente la casa de la protagonista de esta historia. De nuevo se hizo preciso derrumbar el obstáculo para este cuestionado amor. Por esa razón, entre ambos planearon la muerte del bailarín, a quien le tendieron una trampa haciéndolo salir en la fría noche tunjana hasta una zona ubicada muy cerca de la fuente de Aguayo, a donde compareció el bailarín para cumplir con una supuesta presentación en honor de una de las más reconocidas mujeres de la alta sociedad. Tras el fracasado encuentro y al estar de retorno a casa, don Jorge Boto fue atacado inmisericordiamente con espada y puñal por parte de don Pedro Bravo y su hermano don Hernán Bravo de Rivera, cómplice de este crimen pasional. A la mañana siguiente, el reconocido bailarín y artista apareció muerto en el fondo de ese arroyo. Nuevamente doña Inés intentó desviar las investigaciones, llorando y gritando desesperadamente por el supuesto dolor que le producía la trágica muerte de su marido. Pero esta vez no contaron con suerte y fueron descubiertos prontamente. Por esta razón, se impartió una justicia adecuada a la alcurnia de los inculpados. Por un lado, al encomendero, dueño de grandes haciendas cercanas a Tunja, le fue impuesta la condena a ser degollado en la picota pública. Por otra parte, doña Inés recibió el castigo de la horca junto con Hernán Bravo de Rivera, hermano de don Pedro y cómplice en el asesinato del reconocido bailarín don Jorge Boto. Este castigo para doña Inés fue llevado a cabo en una calle central tunjana, muy cerca de donde ella habitaba. Lugar propicio, pues en esa vía existía un frondoso árbol de arrayán, el cual sirvió para ejecutar aquel ejemplar castigo que servía como escarmiento para los demás habitantes de esa ciudad colonial. Se afirma que el cuerpo de doña Inés de Hinojosa estuvo colgando allí por varios días, sin más compañía que su perro fiel, hasta que los buitres devoraron gran parte de su cuerpo. Hechos que desencadenan una historia de horror que ha sido motivo de varios escritos e incluso de una serie de televisión. Materiales que reconstruyen de manera muy cercana esta asombrosa historia, la cual se convierte también en una leyenda de horror de la cual aún se habla en la sociedad tunjana, boyacense y colombiana.
De esta manera concluye la trágica historia de doña Inés de Hinojosa, de la cual se decía también que además de su hermosura, era una mujer dueña de una gran riqueza representada no solamente en dinero, sino además en casas y haciendas ubicadas en los caseríos de Oicatá y Chivatá. También se dice que poseía un carácter fuerte y dominante, y además que era sumamente caprichosa, pero en especial se distinguía por ser una hembra ardiente y muy apasionada, características que la llevaron a aquel fatídico final. Pues bien, queridas amigas y amigos de nuestro proyecto, de esta manera termina la representación de esta otra muy interesante y sonada historia tunjana. Si te gustó, no dudes en compartirla, en comentarla y darle un like, pues es una bonita forma de apoyar este proyecto que busca rescatar todos los tesoros turísticos de Boyacá. Muchas gracias por tu reproducción y hasta otra interesante historia.